agradecer a nuestro hermano Irving por la dirección de los mandamientos para este día. Ok, mis hermanos, hoy tenemos, hermano, el honor de tener la exposición de la palabra del Señor por nuestro estimado y amado hermano Tom Waycaster, que queda con nosotros. It's up to you. Whatever you like. This, Yes. streaming it live. Yes, sir. Okay, might offer the invitation right through the You can do it. I translate. I'm glad to be in Santiago. Estoy muy feliz de estar aquí en Santiago. A lot of you, I remember your faces, A muchos de ustedes los recuerdo sus caras, but I doubt seriously I could recall your names. pero voy a tener problemas en recordar sus nombres. For example, Brother Jose here. Por ejemplo, el hermano José aquí que me está traduciendo. I remember his name. No, yo recuerdo el nombre del hermano Pablo. I so enjoy working with Brother Pablo Yo disfruto mucho trabajar con el hermano Pablo, and Brother Rolando con el hermano Rolando and Brother Hemir, y con el hermano Heinir Carlos. y el hermano Carlos. And you need to support these men. Y obviamente ustedes necesitan apoyar a estos hombres. Brother Pablo is kind, El hermano Pablo es amable, he's knowledgeable, tiene conocimiento he loves the souls of men. y ama las almas And he wants to labor in God's kingdom. y quiere trabajar en el reino del Señor. Is that all you wanted me to tell them? Me está preguntando que dice que si eso era todo lo que yo le dije que dijera, dice de mí. I really meant every word thing. No, sí, de verdad pienso todo lo que acabo de decir, dice. I've had the opportunity to travel to a dozen or more countries. He tenido el privilegio de viajar a más de una docena de One países. thing I have noticed, one thing I've Y noticed una de las cosas que he notado is that brethren smile. es que la hermandad sonríe. My first trip into Russia Mi primer viaje a Rusia was in 1993. fue en 1993. And from the time I landed in Moscow Y cuando aterricé en Moscú, until I arrived in Sosnogorsk, hasta llegué hasta cierta ciudad, I would watch the people on the street. yo estaba viendo a las personas en la calle. And you know what their facial expression was? ¿Y usted sabe qué expresión en la cara tenían? It was like this. Era algo así. Everybody. Todo el mundo estaba así, dice. Did you notice in the slides that Brother Hanir showed us? ¿Usted notó en las diapositivas que nos mostró el hermano Heiner? Christians were smiling. Los cristianos estaban sonriendo. I have watched high caste Hindus He visto a personas en India. sit with their arms around low caste Hindus. ¿Se da aquí? Low caste, hit with their arms around low caste Hindus. Locas, what is that? Low caste. I haven't found a word he doesn't know. Dice una palabra que el hermano no sabe, dice. The caste system in India. You understand it? Casas. Never mind, I'll use a different Okay. word. Go ahead. I have seen high-ranking Hindus He visto a muchas personas en India de alto estatus social sitting with low-ranking Hindus, sentados con personas de una condición social pobre and they will have their arms around each other, y ellos están abrazados and they'll be smiling. y sonriendo. And when I look at your faces, Y cuando yo veo sus caras, I see joy in your eyes. veo gozo en sus ojos. I hear it in your singing. Lo escucho también en sus alabanzas en esta mañana. The topic that Brother Pablo gave to me El tema que el hermano Pablo me asignó is one that challenges our thinking. es uno que desafía nuestro pensamiento. For example, I can read in the Bible about the goodness of God, Por ejemplo, yo puedo leer en la Biblia sobre la bondad de Dios, even to those who do not believe in God. incluso de obviamente aquellos que no creen en What Dios. did Paul say about the God of heaven? ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre el Dios de los He cielos? gives you the sunshine and the rain. Él da, dice, el sol y la lluvia. He gives you the ability to bring forth crops. Él nos da a todas, a todos. He is
la oportunidad de plantar alimentos. Él es bueno. And yet, unfortunately, the human race has rejected God. Sin embargo, la humanidad ha rechazado a Dios. And so we see the goodness of God. Así que vemos la bondad de Dios. And when we introduce people to our God in heaven, Y cuando nosotros introducimos a Dios, perdón, a las personas a Dios, we tell him about his love y le hablamos de su amor and his forgiveness. y de su perdón. And Micah said, "Who is like unto our God?" Miqueas, por ejemplo, dice, ¿quién es un Dios como tú? If I were to ask you, describe God to me, Si yo les pediría que me describan a Dios, what words would you use? ¿qué palabras usted utilizaría? No doubt we might use the words of Paul in Acts chapter 17. Seguramente vamos a utilizar palabras que utilizó el apóstol Pablo. Paul said, Pablo dice, God is looking for people to serve him. Dios está buscando a personas que le sirvan a Él. We might even use the words of Christ himself. Podríamos usar incluso palabras que el mismo Cristo utilizó. God so loved the world Porque de tal manera amó Dios al mundo that he gave que Él dio his only begotten Son. su Hijo unigénito. But then when we start reading in our Bibles, Pero cuando empezamos a leer en nuestras Biblias, we come across passages that seem to reflect an angry God. empezamos a ver algunos pasajes que muestran a un Dios que tiene ira. If you were in Bible class this morning, Si usted estaba en el estudio bíblico en la mañana, you saw in Numbers chapter 32 usted vio en Números 32 the threat of God to a nation that did not want to serve him. vemos la ira de Dios a un pueblo que no quería servirle. He warned them Y les advirtió through Moses, a través de Moisés, if you reject God, si ustedes rechazan a Dios, he's going to destroy you. voy a destruirlos. I want to look some passages up, and I hope that you'll listen to these passages. Quiero que vayamos a algunos versículos y que prestemos atención a ellos. We're going to read a couple of these, and then I'm just going to refer to a couple. Vamos a leer algunos y de otros los voy a referir solamente. But turn over to Romans chapter 11. Por ejemplo, vamos a Romanos capítulo 11 21 and 22. y veamos los versículos 21 y 22. Okay, Romans 11, 21 and 22. You want me to read them? I want you to read it. Ok, vamos a leer Romanos 11, 21 y 22. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Behold, look at the severity and the goodness of God. Dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. This is not a word that says casually observe, but look intently. La palabra aquí no es mirar a la ligera, sino mirar con mucha intención. While it is enjoyable to look at his goodness, Mientras que es obviamente agradable considerar la bondad de Dios, it's difficult to look at his severity. es difícil considerar la severidad de Dios. Hebrews chapter 10 and verses 30 and 31. En Hebreos 10, 31 y 32, The Hebrews writer said, vengeance belongs to God. Vengeance. dice que la venganza pertenece al Señor. And then he says it is a fearful thing to fall into the hands of a living God. Luego Hebreos 10, 31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Think about the wide array of terms that are used to describe hell. Consideren los múltiples términos que se utilizan para describir al infierno, por The ejemplo. ultimate destiny of those who reject El destino final de aquellos que rechazan a Dios. It's a place of darkness. Es un lugar de oscuridad. No. It's a place of outer darkness. No, es un lugar de mucha oscuridad. It's a place of fire. Es un lugar de fuego. It's a place of weeping and gnashing of teeth. Es un lugar de lloro y crujir de dientes. It's a place where I am eternally separated from God. Es un lugar donde somos eternamente separados de Dios. And then I think about Matthew chapter 25, Y luego pienso en Mateo, capítulo 25, great judgment scene. en esa escena del gran juicio final. On the one hand were the sheep, En un lado están las ovejas there were the goats. y en el otro lado están las cabras. To the goats who failed to serve God, Las cabras fallaron en obedecer a Dios. they were cast out into that eternal
place prepared for the devil and his angels. Ellos van a ser arrojados a ese lugar que le pertenece al diablo y a sus ángeles. Turn over to Romans chapter 1 Vayamos a Romanos, capítulo 1, and look at what Paul tells me in verse 18. y vean lo que dice en el versículo 18. What? For what is revealed? Listen to this. ¿Qué es lo que está revelado? Escuche esto. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. The wrath of God. La ira de Dios. The Hebrew word for wrath is really quite interesting. El término hebreo para ira es bien interesante. It actually means to snort. Básicamente significa como roncar. You ever seen somebody so angry? ¿Usted ha visto a alguien pero tan molesto Make a facial expression, something like this. y hace una expresión facial, algo como así? You see that? ¿Usted ve eso? ¿Entiende eso? That's the word that's used to describe God's E- anger. Esa es la palabra hebrea que se utiliza para describir la ira de Dios. I want to do three things this morning, Quiero hacer tres cosas en esta mañana, if we have time. si tenemos tiempo. I want us to take some time to look at the standard as we look at God's wrath. Vamos a ver en primer lugar el estándar con respecto a la ira de Dios. And then I want to think about the source out of which this wrath comes. Y luego vamos a ver cuál es la fuente, qué es lo que hace que venga esa ira de Dios. Then we'll close with a reference to our salvation. How does all of this turn out? Entonces vamos a ver en último lugar lo que es la salvación. ¿Qué tiene que ver la salvación con la ira de Dios? Let's define some terms. Definamos algunos términos. Vengeance. Venganza. When Paul wrote to the Romans in chapter 12, Cuando Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 12, he said that I am not to seek vengeance on my enemies. él dice que nosotros no debemos buscar venganza por nuestros enemigos. That belongs to God. Eso le pertenece a Dios. How do you define vengeance? ¿Cómo definimos venganza? One writer says that vengeance means to carry out promised punishment. Un escritor dice que se trata de llevar a cabo una promesa de castigo. And connected with that is the idea of fairness or justice. Y obviamente relacionado a eso tenemos la idea de justicia. That leads to another word, Esto nos lleva a otra palabra, the word justice. la palabra justicia. Now, on a human level, I think we understand what justice is. En un nivel humano nosotros entendemos lo que es la justicia. Somebody robs me, Si alguien me roba, I want justice. yo quiero justicia. I want to be recompensed for what I've lost. Yo quiero mi recompensa por lo que he I perdido. want things to balance out so that it is fair. Yo quiero que las cosas se pongan en balanza, que sean justas. When it comes to spiritual things, Ahora, cuando se trata de asuntos espirituales, somebody sins against us, alguien peca en contra de nosotros. we want justice. Queremos justicia. You know what we want when we sin against others? Pero ¿sabe qué queremos nosotros cuando pecamos en contra de otros? We want mercy. Queremos misericordia. And God, in the ultimate sense, Y Dios, en última instancia, offers His mercy, ofrece su misericordia, but it is exercised through His justice. pero es ejercitada a través de su justicia. All right. That's some words defined. Estas son las palabras So let's talk about definidas. Let's talk about the standard of God's anger. Hablemos sobre el estándar de la ira de Dios. I'm speaking to an audience that understands this is the authority. Yo estoy hablando a una audiencia que entiende que este libro es la autoridad. 2 Timothy 3:16. 2 Timoteo 3:16. Every scripture is inspired of God. Toda la escritura es inspirada por Dios Why? So that the man of God may be instructed, para que el hombre de Dios sea instruido, he may be reproved for his sin. que sea reprendido por sus pecados. This becomes the standard. Este es el estándar. John 12, verse 48. Juan 12:48. The word that I spake unto you Las palabras que yo he hablado a shall ustedes judge you in the last day. van a ser las cuales juzguen a todos los hombres. Colossians 3:16. Colosenses 3:16. Whatever you do in word or in deed, Lo que sea que hagamos en obra y palabra, do it in the name of the Lord. hágalo en el nombre del Señor. So we appeal to this O sea, así que nosotros apelamos a este matters libro in religion and doctrine, en cuestiones de religión y doctrina and rightfully so. y lo hacemos correctamente. And generally speaking, Y- the world will look at the character of God and they'll appeal to this.
Y en general también los hombres van a apelar a este libro. This is where men go astray. Pero aquí hay un punto donde el hombre obviamente se separa de Dios. They cannot reconcile Ellos no pueden reconciliar love of God el amor de Dios with the anger of God. con la ira de Dios. They can't grasp it. No pueden comprender eso. So in an attempt to reconcile it, Así que en un intento de rather reconciliarlo, than take what this says about it, en lugar de tomar lo que la Biblia dice al respecto, they reason something like this. ellos razonan a sí mismos algo como esto. I'll just ignore the passages on Yo this. simplemente voy a ignorar los pasajes. I can't understand them, No puedo entenderlos. and so I'll just ignore them. Así que voy a ignorarlos. But every word of God is inspired, Pero sabemos que toda la palabra de Dios es inspirada. and I dare not ignore any passage in God's word. Y no nos debemos ni siquiera atrever a ignorar pasajes de la Escritura. Somebody else says, okay, here's how I will reconcile this. Bueno, alguien dice, esta es la manera en que yo reconcilio esto. I will conclude that God ultimately will save everybody. Yo voy a concluir que Dios va a salvar a todas las personas. That in His great love, Porque Él es grandioso en amor. He'll ultimately just save everybody. Él ama a todos, Él va a salvar a todos. That doesn't square with the idea of justice. Eso obviamente no tiene sentido en cuanto a la justicia. How can it? ¿Cómo podría tener sentido la Am justicia? I to conclude that the man who is a rank, violent criminal Voy a concluir entonces que un hombre criminal, violento, va a ser salvo. You can't have universal salvation and be consistent with justice. No se puede obtener salvación universal. I'll come up with another way to reconcile. Bueno, voy a ir con otro. Yes, God's going to save the righteous, Sí, Dios va a salvar a los justos, but He's going to annihilate the wicked. pero va a aniquilar a los They're going to malos. cease to exist. Van a dejar de existir. But that doesn't square with the scriptures either. Pero eso tampoco cuadra con la Escritura. Because if all the wicked are simply going to be annihilated, Porque simplemente si el injusto va a ser aniquilado, wherein is the punishment? ¿dónde está el castigo? You know what an atheist expects to happen at his death? ¿Usted sabe lo que esperan los ateos cuando ellos mueren? He expects to be annihilated. Ellos esperan ser aniquilados, dejar de So existir. here's some of the most rank individuals in society Así que aquí tenemos a personas, grandes personas de la sociedad, refusing to follow the word of God. rehusando obedecer la palabra de Dios. And you mean to tell me that the only punishment they are going to get Y ellos dicen que el único castigo que van a recibir is what they expect to get? es simplemente dejar de existir. So you see, when you start talking about God's goodness and God's wrath, Así que usted ve que cuando empezamos a hablar sobre la bondad de Dios y la ira de Dios, reconcile these two is to go to this book. tenemos que ir al libro para ver qué es lo que dice. And so the perfect standard gives me examples of God's Así wrath. que el perfecto estándar nos da ejemplos de esa. Think about just verdad. a few. Think about Adam and Eve. Por ejemplo, pensemos en Adán y Eva. They had sweet fellowship with God. Ellos tenían una dulce comunión con They Dios. walked with Him daily. Ellos caminaban con Él diariamente. They were given access to every fruit in the garden. Les dio acceso a todos los frutos de todos los árboles. And in order to test their love, Pero con el propósito de probar su amor, Dios les dijo, one tree. de un árbol, de un árbol, And yet Satan came to the woman. no comerás. Y luego, ¿qué pasó? Satanás vino a la mujer The lust of the eyes, y ella, por el deseo de los ojos, los deseos de la carne the vainglory of y life, la vanagloria de la vida, he seduced that woman fue seducida por Satanás into breaking God's law. para quebrantar la voluntad de Dios. Did God say, well, you shouldn't have done that, but I'll forgive you? ¿Será que Dios les dijo después de eso, no debiste hacer eso, pero yo te perdono? That's okay. O You're les dijo, immature. eso está bien, es que eres inmaduro. God punished them. No, Dios los castigó. What about Cain and Abel? ¿Y qué hay de Caín y Abel? Abel brought sacrifices that were pleasing to God. Abel trajo sacrificios agradables a Dios. Caín brought the fruit of the ground. trajo el fruto de la tierra. But when I read Hebrews chapter 11, Pero cuando nosotros leemos Hebreos 11, I learned that Cain's sacrifice was not by faith. vemos que el sacrificio de Caín no By fue faith por fe. means by this, right? Es decir, conforme al estándar, la palabra. And what happened to Cain? ¿Y qué le pasó a Caín? He was sincere, no doubt.
Él fue sincero, sin duda. He still wanted to sacrifice to God, Aún así quería sacrificar algo para Dios, but he didn't sacrifice according to God's pero no lo hizo conforme a la palabra de Dios. And God punished Cain, Y Dios castigó a Caín pronounced a curse. y pronunció una maldición para él. Move over to Leviticus chapter 10. Vamos adelante y si vamos a Levítico capítulo 10. Two priests. Aquí vemos a dos sacerdotes. And it's not that they refused to worship God. No es que ellos rehusaron adorar a It is Dios, that they offered strange fire to God. sino que ofrecieron un fuego extraño a Dios. One of our modern versions reads like this. Imagínense, hay una versión moderna que dice, They offered unauthorized fire. dice, ellos ofrecieron un fuego no autorizado. How did God react? ¿Cómo Dios reaccionó? He struck both of them with fire. Dios los destruyó a ambos con fuego. And I could spend hours talking about Old Testament examples. Y puedo continuar hablando de más ejemplos del Antiguo Testamento, Punishes violation. donde obviamente Dios castiga la desobediencia. New Testament is no different. El Nuevo Testamento no es diferente. Ananias and Sapphira. Ananías y Zafira, They came to bring their offering to God. ellos vinieron a traer una ofrenda a Dios They claimed they sold their land for so much. y ellos dijeron que habían vendido su heredad por X cantidad, Very secretly held pero some of that. secretamente mantuvieron una parte They para wanted ellos. to leave the impression, we are as religious as part of Ellos it. querían dar la impresión a la iglesia, nosotros somos muy We are as religiosos, holy as He is. somos tan santos And como so Él we're es. giving you all that we gave. Así que yo les voy a dar, dice, voy a dar todo lo que nosotros vendimos, Remember how Peter responded? nuestra heredad. ¿Sabe cómo respondió You Pedro? haven't lied to men. Usted no le ha mentido al hombre, You have lied to God. usted le ha mentido a Dios. And instantly. Y instantáneamente, murieron. So, when I look at the Old and the New Testament alike, Así que cuando vemos ambos testamentos, I see a standard veo un estándar that says to me there is the goodness of God, que nos dice que está la bondad de Dios there is the wrath of God. y está la ira de Dios. And I'm going to try to find a biblical way to reconcile the two. Así que vamos a buscar razones bíblicas para That brings us to reconciliarlas. our second point. Eso nos lleva al segundo punto. I'm going to use the word source here. ¿Cuántos de ustedes utilizan la palabra What is fuente? it that generates God's wrath? ¿Qué es lo que genera la ira de Dios? When I talk about God's wrath, Cuando me refiero a la ira de Dios, I'm not talking about an emotional upheaval. no estoy hablando de un alto, ¿verdad? Un punto alto de emociones. Here's a man driving down the freeway. Vamos a dar un ejemplo. Aquí hay un hombre manejando en la calle Somebody cuts in front of him. y alguien lo cruza de repente. He decides, I'm going to get even. Y él dice, yo voy a ponerme a la par con él. He passes him. Y cuts him lo, off. lo cruza de nuevo, lo pasa, lo avanza. Now you've got two people responding in emotion. Aquí, ¿qué vemos? Dos personas respondiendo emocionalmente. Many times leads to road rage. ¿Y eso a qué lleva? Comúnmente a un accidente de tránsito. Their anger is emotion. Porque están molestos, están airados emocionalmente. God's anger is not like that. La ira de Dios no es así. I want you to think about the holiness of God. Quiero que piense por un momento en la santidad de Dios, la absoluta santidad de And Dios. there's something about God's holiness Y hay algo de la santidad de that Dios demands wrath towards sin. que demanda ira con respecto al pecado. Think about Isaiah for a minute. Por ejemplo, piensen en Isaías. Isaiah chapter 6. Isaías capítulo 6. Isaiah writes, in the year the king Uzziah died, Isaías escribe en los años del rey Usías. I saw Yo the vi God of heaven. el Dios de los Now cielos. that vision was limited. Esa vista, esa visión fue interesante. Representation of God's holy Vio una representación de la santidad de Dios. And because he saw the holiness of God, Y porque él vio la santidad de Dios, he turned inward and he said, él entonces consideró, I'm a man of unclean lips. yo soy un hombre de labios inmundos. Woe is me. Ay de mí. When we see God as he is, Cuando vemos a Dios como Él we will es, see ourselves. vamos a vernos a nosotros mismos Now, out of that limitados. holiness,
There are two concepts. Ahora, de su santidad también tenemos otros dos términos. Some think that God exercises vengeance because a person requites the love of God. He rejects the love of God. Say that again. He requites, he rebels against God's love. Let me use an illustration. Okay. Ok, por un lado tenemos a una persona que requiere el amor de Dios. I'm not a big fan of the movies. No soy muy fanático de las películas, dice. I pulled the plug on cable TV 40 years ago. Yo hace 40 años que no veo, dice, cable TV. I've heard of some romantic thrillers. He escuchado de algunas películas románticas. And a man is dating this woman. Y vemos a una mujer saliendo con un hombre. When he rejects her, Y cuando el hombre la rechaza, she gets so angry. ella se pone muy molesta. She pursues him with a butcher knife. Entonces luego la mujer lo persigue con un hacha. That's what we mean by requited love. Eso es lo que hablamos de como un amor forzado. I'm not convinced that God exercises wrath for that reason. Yo no creo que obviamente Dios ejercita su ira por esas razones. That's more emotional than it is judicial. Eso es obviamente una respuesta emocional en lugar de judicial. The other concept of the source of God's wrath El otro concepto de la fuente de la ira de Dios that it is sin itself that causes God. es que es el pecado mismo lo que causa la ira de Dios. Let me show you what I mean by that. Déjeme mostrarle a qué me refiero. Here's man that's trying to view God. Aquí hay un hombre que está tratando de ver a Dios. We started out, how do you reconcile? How do I reconcile this? Y él está diciendo, bueno, ¿cómo voy a reconciliar estos I'm conceptos? trying to get an image of God, Yo estoy tratando de tener una imagen de Dios and I'm looking at God through the tainted lens, the colored lens of sin. Entonces yo estoy viendo a Dios con unos lentes de pecado. Man looks at sin something like this. Dios, el hombre ve al pecado algo así. No big deal. No es gran cosa el pecado. There are big sins and little sins. Hay grandes pecados, pero también hay pecados pequeñitos. It really doesn't matter. Realmente no importa. And so we've taken some of the most vile sins Así que, imaginable. y así que tomamos los peores pecados imaginables Rename those sins. y los nombramos. In America, I don't know if it's true here or not, but En Estados Unidos, no sé si aquí también aplica, we've rebranded homosexuality. nosotros consideramos que la homosexualidad es And we normal call it an alternate lifestyle. y le llaman un estilo de vida en Estados Unidos. Why? ¿Por qué? We want to take the sting off of sin. Obviamente quieren quitarle el aguijón al pecado. We've taken drunkenness Por ejemplo, también el embriagarse. and we've redefined it as a disease. Y se le redefine como, bueno, es que el alcoholismo es una And I look enfermedad. into the faces of some of you Yo veo las caras de ustedes who are at least as old as I am, y ustedes son tan viejos como yo. and you would acknowledge this fact. Y usted puede reconocer este hecho. Man has redefined sin. El hombre redefine el pecado. Once I redefine sin, Entonces cuando las personas redefinen el I'm pecado, now looking at the holiness of God through that sin. entonces yo estoy viendo a Dios a través de ese So if pecado. I don't think homosexuality is all that bad, Entonces pienso, bueno, la homosexualidad no es tan mala. surely God can't. Así que Dios seguro también la ve así. The biblical perspective is this. Pero la perspectiva bíblica es esta. God looks at sin Dios ve al pecado and man, the sinner, y al hombre pecador through the glasses of his holiness. a través de los anteojos de su santidad. It is because of his holiness Es por su santidad that sin que el demands pecado separation. separa. Isaiah chapter 59. Isaías Your 59. sins have separated between Los pecados de Israel separaron al pueblo de you and Dios. hid his face from you. So the more that we look at the holiness of God through sin, Así que entre más nosotros vemos la santidad de Dios a través de the los more lentes del we pecado, redefine God's wrath, más y más entonces redefinimos la ira de Dios the more we struggle to reconcile. y muchísimo más entonces vamos a luchar en reconciliar la ira y la bondad So de when Dios. I look at these sources, Así que cuando yo veo estas fuentes, I, like Isaiah, yo como Isaías start to see the majesty of God. empezamos a ver la majestad de Dios. And when I get a glimpse of his holiness, Y cuando realmente veo la santidad de Dios, all of a sudden I recognize
Todo lo que puedo hacer es instantáneamente es reconocer any sin que cualquier pecado is a slap in the face of God. es una bofetada a la cara de Dios. In any society, En cualquier sociedad, we typically measure the seriousness of a crime by the punishment that's attached to it. típicamente evaluamos los pecados con respecto a el grado de castigo que se le atribuye. Legal system in America, we call them felonies and misdemeanors. Por ejemplo, en nuestro sistema legal en Estados Unidos le llamamos injusticias o penal o delitos, Even in the case of taking another person's life, incluso al punto de que alguien le quita la vida a otra persona. there's degrees of that. Hay grados de cómo se le llama a eso. But generally speaking, Pero hablando en general, when a man commits first degree murder, pero cuando un hombre dice comete asesinato en primer grado, express to society the heinous nature of that crime, le comunicamos a la sociedad lo más horrible he deserves to die. de ese crimen. Merece morir. Now let's apply that spiritually. Ahora apliquemos eso espiritualmente. When I look at what hell is like, Yo entonces debo considerar cómo es el infierno. and I shudder to think of that place. Y obviamente nos debe aterrar pensar en ese lugar. Rather than say God is unfair in his wrath, En lugar de pensar de que Dios es injusto en su ira, why don't I let it help me to understand ¿por qué no permito más bien entender the seriousness of sin? la seriedad de pecar? And all of a sudden I come to understand. Entonces, obviamente, logro Paul entender said it's a fearful thing, que realmente es horrenda cosa fall into the hands caer en las manos of God de Dios. who is going to render vengeance. Un Dios vengador. I shudder to think about Me hace temblar pensar en eso. it. Here's my third point, very quick. Vayamos en tercer lugar. How do I escape from that? ¿Cómo logro escapar de eso? What's the avenue of salvation? ¿Cuál es la avenida de la salvación? How can I be saved from the wrath of God? ¿Cómo puedo ser salvo de la ira de Dios? And notice how many times in the scripture that concept is displayed. Y noten cuántas veces se muestra eso en la Escritura, ese concepto de la ira de When Dios. the Philippian jailer saw the magnificent power of God, Cuando el carcelero de Filipo vio la magnificencia de Dios, he immediately saw this God that they were worshiping ellos vieron este Dios a que ellos adoran as a vengeful God. es un Dios vengador. What must I do to be saved? ¿Qué debo hacer para ser Know salvo? about Christ. Él no sabía sobre Cristo, And to be taught. necesitó ser enseñado, But he could see the power of God to bring vengeance. pero vio que a través del poder de Dios Él trae venganza. Wanted to be saved from Así que buscó ser salvo de esa it. ira. On the day of Pentecost, En el día de Pentecostés, those men were pierced in their heart. esos hombres y mujeres que fueron compungidos de corazón, They said to Peter and the apostles, ellos le dijeron a Pedro y a los apóstoles, what must we do? ¿qué debo hacer? What must we do ¿Qué debemos hacer to be saved from the wrath of a God whose Son we crucified? para ser salvos de la ira de Dios cuyo Hijo nosotros crucificamos? The instructions were very simple. Y las instrucciones fueron muy simples. Repent and be baptized Arrepiéntase y bautícese, cada uno de ustedes, in the name of Jesus. en el nombre de Jesucristo. We would escape the wrath of God. Si queremos escapar la ira de Dios, His is a judicial wrath, es, recuerde, una ira judicial, but it's wrath nonetheless. pero es ira, de todas maneras. If I would escape from that Si yo wrath quiero escapar de esa ira and enjoy the blessings of y eternal life, disfrutar las bendiciones del I cielo, believe Christ is the Son of God. debo creer que Jesús es el Hijo de Dios. I have to repent of my sin. Debo arrepentirme de mis pecados. I must confess the good name of Jesus. Debo confesar que Jesús es el Señor. And I must be buried in that water Y debo ser enterrado en agua. and then live faithful all the Y days. luego vivir fielmente. You see, you can reconcile the wrath and the goodness of Así que podemos reconciliar la ira y la bondad de God. Dios. Even though in our sin we face His wrath, Incluso en nuestro pecado nosotros enfrentamos la ira de Dios. it is in His forgiveness Pero es en su perdón that we enjoy His goodness. que obviamente podemos disfrutar su bondad. There is someone here this morning who needs to respond to His. Si hay alguien entre nosotros que necesita responder al mensaje de Dios, We're going to sing an invitation.
Vamos a cantar un himno de invitación. If you'll let your requests be made known, Y si usted nos hace saber su we'll petición, do whatever we can to assist you. y haremos lo que sea para asistirle. You've been a good audience. Han sido una excelente audiencia.